Hola mis queridos estudiantes de sexto básico, les habla su profesora Karina Muñoz Hernández de la asignatura de Ciencias Naturales. En esta retroalimentación vamos a tomar la parte 2 de la unidad 1 que corresponde al suelo. En la clase anterior estuvimos viendo todo con respecto a las capas de la Tierra. Recuerden que las capas de la Tierra correspondían a la atmósfera, que era el aire, a la hidrósfera, que es el agua, a la litosfera o geósfera, que es la Tierra, y a la biosfera, que es donde vivimos todos los seres vivos. Bueno, en esta ocasión vamos a situarnos en la capa geósfera o litosfera. En esta capa hay una externa que se llama suelo. En el suelo vivimos los seres vivos, ¿cierto? Como por ejemplo los humanos. Y es uno de los recursos más valiosos porque se relaciona directamente con muchas actividades humanas. Entonces, el suelo es muy valioso para todos los seres vivos y también para muchas actividades humanas y corresponde a una fina capa de materiales que se encuentran en la corteza continental, es decir, en los continentes. El suelo es importantísimo para desarrollar muchas actividades humanas y para que también vivan muchos seres vivos. Y depende de algunos factores, por ejemplo, la roca madre, que sería el origen, organismos, vegetación, fauna, microorganismos que son muy pequeñitos y no los podemos ver, y el clima. El clima va cambiando y con eso también cambia el suelo. ¿Te has preguntado si el suelo tiene vida? Claro que lo tiene. Los organismos del suelo son los encargados de descomponer todo tipo de desechos orgánicos hasta transformarlos en humus. El humus es materia orgánica, es decir, hay seres, hay cosas que están vivas ahí. Por ejemplo, bacterias. Esto es muy importante ya que son los componentes del suelo. Nosotros cuando vemos el suelo jamás imaginamos todo lo que hay debajo de él. Por ejemplo, uno de los componentes del suelo es la materia orgánica. Esta materia orgánica está compuesta por organismos como bacterias, hongos, pequeños animales. Y a esto se suman los restos orgánicos sin descomponer y la materia orgánica descompuesta que es el humus. También el suelo tiene aire y agua. Miren la imagen. Acá dice aire y agua. El aire y el agua. Entonces acá en la imagen, miren, dice, el aire se sitúa en los espacios dejados por los materiales sólidos. ¿Se dan cuenta que acá hay pequeños espacios ahí? Déjame hacerlo con este color. En ese espacio, ahí se sitúa el aire. Por otro lado, el agua también se puede encontrar en estos espacios, en cantidades variables. Aquí está en las pequeñas cavidades. Entonces, otro componente del suelo es el aire y el agua. Además, hay otro componente acá que es fragmentos de rocas y minerales. Eso es el proceso de desgaste, ¿ya? Dice acá que los fragmentos más gruesos se llaman gravas, los de tamaño mediano se llama arena y el de tamaño fino se llama arcilla. Los componentes del suelo, entonces, eran la materia orgánica, que ocupa un 5%, o sea, está en menor cantidad, agua y aire, que estaban en las pequeñas cavidades, y los minerales, que eran las rocas, ¿cierto? Habían rocas grandes, que eran las gravas, las rocas medianas, que era la arena, y lo más fino, que era la arcilla. Es muy importante que sepamos los horizontes o el perfil del suelo. Ustedes se estarán preguntando para qué es esto importante. Pero como les dije al principio de la presentación, el suelo sirve para muchas actividades humanas. En el suelo se desarrollan muchas actividades, por lo tanto, es necesario saber de qué está compuesto cada parte, cada perfil del suelo. Por ejemplo, veamos acá el horizonte O. Aquí dice,
La primera parte es muy delgado y está formado por materia orgánica sin descomponer, las hojas secas, las ramas, excrementos, entre otros. En cambio, acá el horizonte A, más abajo, es de color oscuro y está compuesto por abundante humus. ¿Se acuerdan que el humus era la materia orgánica que era descompuesta y no descompuesta? Y también aquí hay raíces de plantas. Luego seguimos avanzando más abajo y encontramos el horizonte B. El horizonte B es de color más claro y es pobre en humus. ¿Se dan cuenta que el humus acá arriba, aquí, es oscuro? En cambio, el horizonte B tiene pocos humus, por eso el color es más claro y tiene ya pocas raíces. Por otro lado, el horizonte C tiene abundantes fragmentos de rocas de tamaño grueso. O sea, este horizonte C está más profundo y tiene rocas de gran tamaño y grueso. Bajo él se encuentra el sustrato rocoso, también denominado como la roca madre. Acá podemos ver desde otra manera los horizontes. Recuerden que estos horizontes o el perfil del suelo nos ayuda a saber cómo está compuesto este suelo desde menor profundidad a mayor profundidad. Además, el suelo tiene propiedades físicas como el color, la textura, la capacidad de retención de agua y la porosidad. Son las propiedades físicas del suelo. Existen suelos de diferentes colores y dependen de los componentes de este suelo y varía, por ejemplo, con la humedad, con la materia orgánica, con el grado de oxidación de los minerales. Por ejemplo, los suelos que son ricos en humus, en materia orgánica, recuerdan que tenían un color más negro, más oscuro. Eso significa que este suelo está más nutrido, tiene muchos nutrientes. Entonces existen suelos de color oscuros y negros, suelos rojizos. Estoy segura que ustedes han visto suelos rojizos, suelos amarillos y suelos blancos. Otra propiedad física del suelo es la textura. La textura tiene que ver con las partículas que lo componen. Por ejemplo, hay fragmentos rocosos, ¿ya? Que son más gruesos, superior a 2 milímetros. Si tienes una regla, podrías ver cuántos son 2 milímetros. Y son piedras, grava y cascajo. Por otro lado, está la arena, que tiene menor milímetro, de 0,05 a 2 milímetros. Puede ser gruesa, fina o muy fina. Y son ásperos al tacto. Está también el suelo limo, que es mucho más fino, de 0,002 a 0,5 milímetros, y es al tacto como es la harina o el talco, y tiene mucha capacidad de retención de agua. Y al final está la arcilla, que es muy fina, muy, muy fina, y al ser humedecida es plástica y pegajosa. ¿Recuerdan que ustedes han trabajado con arcilla? Ya aprendiste que el suelo tiene componentes, además tiene propiedades físicas y también propiedades biológicas. Pero ¿cuál es la función de este suelo? Recuerden que el suelo permite la vida en la Tierra. Por favor, pónganle pausa al video y observa y lee la imagen que está en la diapositiva. Además de contribuir con grandes actividades humanas, el suelo es el lugar donde vivimos los seres humanos, por lo tanto es muy importante. Y como es tan importante, es necesario que lo cuidemos. Lamentablemente existe algo que se llama erosión, y la erosión es el proceso natural que se caracteriza por el desgaste y la pérdida de los materiales del suelo. Recuerden que la erosión es un proceso natural que implica el desgaste del suelo. Y como es natural, existe algo que se llama erosión fluvial y tiene que ver con el cauce de los ríos. Esto hace que ese suelo que existía en ese momento acá se desgaste y ya no exista.
Otra erosión natural es la erosión eólica, que tiene que ver con el viento. Al haber mucho viento, hace que esas partículas que están en el suelo se levanten. Por lo tanto, ese suelo pierde fuerza y pierde la vitalidad. Otra erosión natural es la erosión glacial, que tiene que ver con el movimiento de los glaciares, con el movimiento del hielo. Obviamente, en este lugar el suelo no es igual que en nuestras casas, ¿cierto? O en el lugar donde vivimos. Por lo tanto, este movimiento del glaciar, del hielo, provoca un desgaste natural del suelo. Además de las erosiones naturales, existen las erosiones causadas por las actividades humanas. Es aquí donde debemos poner mucha atención para entender cómo nosotros los seres humanos hacemos que este suelo sufra un desgaste. Por ejemplo, con la deforestación o la tala de bosques, los incendios forestales, la sobreexplotación de cultivos o explotación incentiva. Todas estas cosas hacen que ocurra la erosión, que se desgaste este suelo. Bueno, para finalizar, quiero que entiendan que el suelo es muy importante para la vida, ¿ya? Aquí se desarrollan muchas actividades humanas, las que también contribuyen a la erosión causada por nosotros los humanos, al desgaste del suelo. Por lo tanto, es muy importante que comprendamos cómo se compone este suelo y también lo que nos permite vivir en él, ¿ya? Tenemos que cuidar este suelo. Así que espero que les haya gustado esta lección. Nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien. Chao.